Las noticias G del debate, hoy nos sumamos este domingo a 3 años de la pandemia. Lo que hemos vivido, la resiliencia, como medios de comunicación, las instituciones del sector salud, cómo estamos, a dónde vamos, cuáles son nuestros retos a seguir en todas las áreas, porque nos cambió nuestra vida, nos cambió la manera de vivir en todos los sectores. Así que hoy tengo a cúpulas del sector salud y a Secretaría de Salud que nos dirán paso a paso qué sigue, cómo estamos y cómo nos vamos a hacer esa reconversión para lo que viene. Así que me da muchísimo gusto recibir este domingo al secretario de Salud, al doctor Fernando Petersen Aranguren. Muchísimas gracias, Rocío. Es un gusto estar contigo. Gracias, secretario. Y bueno, también está con nosotros, voy a estar presentándoles de mi lado derecho, de mi lado izquierdo, está con nosotros el doctor Jaime Andrade Villanueva, director general de Hospitales Civiles de Guadalajara, que también hizo una extraordinaria labor durante toda esta pandemia que uno termina, doctor. Muy buenos días, Rocío. Muchas gracias por la invitación y esperamos hacer un buen recuento de lo que ha sido estos 3 años de pandemia. Vamos a platicar de un análisis y una experiencia cada uno de nuestras áreas, ¿verdad? Y el doctor Julio Bueno Ledesma, coordinador de gestión médica del IMSS, que sigue haciendo también una excelente labor, donde pues enfermeras, médicos, cansados, que hasta ya tenían el cubrebocas tatuado de todo lo que ellos trabajaban. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, Rocío, y vamos a estar tocando estos temas. La salud mental, porque decían los expertos también en COVID que hoy se encuentran con nosotros que el 30% de la población tendremos algún problema de estrés, de angustia, porque estamos en pánico. Así que nos dirá el doctor Jorge Blanco Sierra, director general del Instituto Jalisciense de Salud Mental, SALME, pues cuáles serían estos nuevos desafíos de tratar la salud mental. Rocío, muchas gracias por la invitación y pues sí, esperamos poder aportar a esta visibilidad que ya se le dio al tema de la salud mental. Pues cuántas vivencias tuvimos, inclusive en esta mesa donde estamos aquí en Televisa, recordará secretario, doctores, que estábamos todos con el cubrebocas y decíamos, ya no lo podemos quitar, no te lo quites, me decía, entonces todos seguíamos con el cubrebocas, hoy estamos sin cubrebocas y hoy nos vamos a platicar de todas esas experiencias. Secretario, ¿cómo estamos? Denos la numeralia, ¿cuántos vacunados? ¿Qué porcentaje de la población? ¿Cómo estamos? ¿Cómo cerramos este tercer año? Bueno, creo que es muy importante decir que los números en el estado de Jalisco son números importantes. Tuvimos más de 700,000 casos y eso es muy importante. Creo que también es importante decir que casi estamos llegando a los 20,000 defunciones. Otro tema importante es que se aplicaron más de 12 millones de vacunas en el estado de Jalisco y de las cuales alcanzamos básicamente el 80%, 82% de vacunación en los adultos mayores de 18 años, lo cual es un buen porcentaje de vacunación. En los menores, en los de 5 a 11 años tenemos alrededor de un 40% de vacunación. Entonces, ese gran componente que fue la vacunación, creo que se hizo un buen trabajo. Un número que creo que es muy importante en el estado de Jalisco, ya entraremos en detalle más tarde, es el tema de que recordemos que inicialmente el gobierno federal nos propuso la estrategia Centinela, es decir, hacer pruebas para aquellas personas que simplemente estaban ya con un problema. ¿El que llama muestreo, doctor? El muestreo Centinela. Sin embargo, en Jalisco tuvimos un planteamiento diferente, un planteamiento que llamamos estrategia radar. Exacto. Y esto creo que es muy importante saberlo a 3 años de diferencia. Nosotros pudimos localizar 411,000 gentes que tenían la enfermedad y que si estuviéramos simplemente apegados a la estrategia Centinela, no hubiéramos hecho el diagnóstico de estas 411,000 personas. Creo que esa estrategia, la estrategia radar, es uno de los puntos torales en los cuales tenemos mucho que agradecer a muchas personas, y ya entraremos más en detalle más adelante, pero que creo que es uno de los numeralia que hoy día podemos decirnos en Jalisco, que el buscar a los casos, el ir a buscar a las personas que estaban con la probabilidad de esta enfermedad, fue algo que nos permitió hacer el diagnóstico en estas 411,000 personas que de manera diferente hubieran esperado a que la enfermedad se hubiera continuado, no aislarlos y el contagio hubiera sido mayor. Pues 12 millones entonces de personas vacunadas, que nos implica el 83% de la población, y 2.8 millones de pruebas COVID que se hicieron. ¿Cumplimos? Doctor, ¿nos falta mucho?
A mí me parece que la estrategia que tuvo el Estado de Jalisco fue fundamental, innovadora y evidentemente fuimos punta de lanza de muchas de las cosas que al final resultaron ser las más eficientes para enfrentar la pandemia. Por ejemplo, fuimos el primer estado que estableció una mesa de salud para atender el tema. Segundo, fuimos el primer estado que decidió que la movilidad era importante para la dispersión de casos y se establecieron estrategias para el aislamiento, el confinamiento, particularmente de aquellas personas que tenían mayor riesgo de adquirir la enfermedad, digamos las personas mayores, diabéticos, obesos, hipertensos. Fuimos, como dice el secretario de Salud, el primer estado que no le apostó a tener el tema de la detección centinela, sino que se hizo un esquema de testeo universal a todas aquellas personas que tuvieran síntomas. Se establecieron los call centers para aquellas personas que habían tenido contacto, muestrarlas y poderlas en un momento aislar y que con esa estrategia poder cortar cadenas de transmisión. En ese sentido fuimos los primeros que junto con las diferentes instituciones de salud, tanto públicas, incluso de la propia universidad, se buscaron cuáles eran los espacios donde se tenía el personal y la capacidad, porque al principio no había pruebas rápidas de hacer pruebas de PCR. Y todas las instituciones pusimos los laboratorios que teníamos a la disposición. Se abrieron nuevos laboratorios, se establecieron la contratación de equipos y laboratorios para testear a todo mundo que lo requiriera a través de un escrutinio inicial para poder optimizar todo esto. Pero a nadie se le negó absolutamente ningún tipo de prueba y se hacían de manera oportuna. Fuimos pioneros, porque eso se platicó, en establecer un sistema de reconversión hospitalaria. El responsable de los Institutos Nacionales de Salud esta misma semana hablaba de que la reconversión había sido fundamental en el país para poder atender todos esos casos de COVID que se presentaron. Entonces, fuimos el primer estado que presentó la estrategia de reconversión hospitalaria, que establecimos cuáles hospitales iban a ser dedicados exclusivamente para la atención del COVID, tanto en el OPD de Servicios de Salud, como en el IMSS, como en los hospitales civiles y en el ISSSTE. Y finalmente se rompió el esquema que se venía aplicando a nivel federal una vez que se tuvo la vacuna, de decir, no, bueno, pues inscríbete en tal lugar, saca una cita, etcétera, etcétera, sino que se abrió y se establecieron estrategias para que la gente pudiera más fácilmente acceder a poderse vacunar en tiempos mucho más cortos, en tiempos mucho más rápidos, con desplazamiento de gran cantidad de recursos humanos, particularmente de enfermeras, de médicos, estableciendo estrategias de comodidad para las personas y en algunos casos incluso a través de drive-thru o de toma de muestras en el mismo carro, ya sea muestras para testeo o incluso la propia vacunación. Claro. Y evidentemente se revisaba constantemente las estrategias que iban emergiendo de tratamiento, pero también fue el Estado que visualizó qué era lo que se quería, cuáles eran los faltantes en términos de equipamiento, de infraestructura, para poder tener los ventiladores necesarios, las unidades de terapia, habilitar espacios para la atención, crecer esos espacios de atención y contar con el personal suficiente para poderlo realizar. Entonces, no es casualidad que siendo uno de los estados con mayor población, la mortalidad, que es el indicador quizás más duro, sea de los últimos estados en tasa por 100,000 habitantes, ¿no? Entonces, realmente estamos en los últimos lugares de mortalidad. Y lo que dice Fernando es súper importante, o sea, a ver, hay que diagnosticar para separar. Y bueno, ya hablaremos
de la evolución, exacto. de la evolución que tuvo el COVID como enfermedad y algunos de los saldos iniciales. Y de las otras pandemias también, ¿verdad? De las y de otras las otras pandemias, que es muy importante. Me están pidiendo un corte, pero al regresar, aquí están también autoridades del IMSS, porque el jueves se cumplen los 3 años en que se registró la primera muerte por COVID en Jalisco, la tercera a nivel nacional, pero cómo el IMSS también participó en todo este engranaje para sacar adelante un estado ante una pandemia que se desconocía. Y también, pues, la salud mental. Así que vamos rápidamente en un corte y regresamos. Así es. Pues seguimos este domingo, estábamos viendo pues todas las reuniones que si yo le cuento aquí, por ejemplo, de Televisa, platicando aquí con los expertos y con el secretario, que cubrimos 5,000 notas de COVID, de todo, era de COVID, de inclusive la campaña de Jalisco sin hambre, porque todo esto se reinventó. Recuerden que cuando fue decían las jefas de familia o personas enfermas con morbilidad, decían, no puedo salir, me están diciendo que me quede en casa, ¿quién me va a dar de comer? Que ya platicaremos de eso, de la campaña que también surgió en un panel así, pues vamos repartiendo comida. Claro. Entonces, pues fue la campaña de Jalisco sin hambre, otro punto más en el que Jalisco fue referente. Pero decíamos, doctor, precisamente de este paciente, cómo ya recordar. Primero, gracias a Dios que estamos vivos nosotros y poder contarle a usted ya estas experiencias del primer caso, lamentablemente, de la persona que falleció. Un hombre de 55 años con obesidad y con diabetes, que fue en la clínica 110 del IMSS. Y de ahí empezaba ya todo. Sí, claro, fue un gran reto. Pues primero que llegue el primer paciente, el desconocimiento de la enfermedad por parte de los trabajadores de la salud, el miedo que esto conllevaba. Sin embargo, bueno, el IMSS creó estrategias necesarias para la atención de los pacientes. Como ya comentó el secretario de Salud, la reconversión hospitalaria, que fue muy importante. El IMSS llegó a convertir 1,860 de sus camas en el estado para atender pacientes COVID y nunca tuvo una saturación por arriba del 90%. Entonces, esa fue una estrategia intersectorial, como también se comentó. Tuvimos a bien establecer comunicación con las diferentes dependencias de salud, llámese ISSSTE, Secretaría de Salud, OPD, hospitales civiles, para tener los martes y los viernes una reunión y poder establecer estrategias. Fueron y que 180. No pararon, porque seguían. Sí, uno se iba enfermando, pues sigue tú el que seguía y así estaban, pero las reuniones continuaron. 180 reuniones tenemos nosotros documentadas, algunas presenciales, la mitad de ellas y otras por videoconferencia, pero saber la numeralia del estado era muy importante, saber cuántas camas contaba el IMSS, cuántas camas contaba Secretaría de Salud y poder hacer los traslados necesarios. También el IMSS implementó 0 rechazo. Cualquier paciente, aunque no tuviera derechohabiencia, lo atendían, ¿verdad? Igual fue también en el civil, ¿verdad, doctor? Sí. O sea, cualquier paciente podía llegar, aunque no fuera una derechohabiencia, no tuviera una. Así es. Problema. El IMSS también estableció módulos de atención respiratoria del Seguro Social, los famosos MARS. Se llegaron a habilitar hasta 350 módulos las 24 horas del día para atender pacientes que llegaban con enfermedad respiratoria aguda. Diferentes en las primera ola. La primera ola no pegó tanto en Jalisco por las estrategias que ya comentó el doctor. Sin embargo, la segunda y la tercera ola sí nos pegaron en la hospitalización. Ya en la cuarta ola, la concentración mayor fue en los módulos respiratorios. Los pacientes no se hospitalizaban, pero llegaban mucho a las unidades respiratorias, a muestreo y con enfermedad. Entonces, pues también estableció kits para entregar a los pacientes. Y es que los kits cambiaron, los que teníamos en casa, que era el metiolate, que eran las gasas y que era pues los curitas, ahora cambiaron por un oxímetro, por un termómetro, paracetamol, o sea, nos cambió hasta en casa eso, secretario, sin duda, ¿verdad? Sin duda. Decían, ¿dónde está el oxímetro? O sea, ya casi ya era lo que tenías que llevar de ley, ¿verdad? Sí, sin duda. Y el oxígeno domiciliar en algunas ocasiones. Y hay quienes también, de verdad, el oxígeno... Concentradores. Ya lo tenían y llegaba toda esta guerra de adquirir también los productos que ustedes nos iban diciendo poco a poco, ahora se necesita esto. Y dices, bueno, yo tengo un adulto mayor en casa, pues ahora adquirirlo. Muy interesante lo que nos comenta de esa reconversión, que ya nos dice el secretario y el doctor Jaime, se sumaron todos. Oye, ya no tengo aquí, bueno, pues pásala al IMSS. Y el secretario hacía todo el análisis, ¿cómo vamos? ¿Quién está saturado? ¿Quién no? Y había ahí también algo importante. Bueno, si ya terminó su exposición. Sí, adelante. La salud mental.
que ahora es el trabajo muy intenso para ustedes, y yo creo que el secretario aquí, sumando también su comentario con lo que nos va a decir aquí el doctor, tenemos que atacar también esa salud mental, porque teníamos pánico, todos. Sin duda, sin duda, se sabe que los casos de ansiedad, de depresión, que eran importantes, se duplicaron o triplicaron en en esta pandemia. Hoy día se piensa que cerca de 30% de la población puede estar teniendo eso, es decir, 1 de cada 3 personas, ¿no? Ya hacíamos algunas bromas de quién podría ser entre nosotros el que tenía eso, pero... A ver, hay que hacerles... Pero la verdad tenemos un psiquiatra que nos va a ampliar un poquito más el tema. Sí, porque era también multifactorial, era desde el psicólogo y el psiquiatra, ¿verdad? Sí, definitivamente lo que rescatamos dentro de la trinchera de salud mental y que ya mencionaron el secretario, el doctor Jaime, es esta comunicación, y dentro de todo el escenario de incertidumbre que se generaba dentro de la pandemia, la fusión o la idea de salud mental era generar certeza de que íbamos a tener los elementos necesarios para recibir la atención dentro de los hospitales, dentro de los módulos de salud mental, inclusive el acercar, el brindar información como una estrategia del call center, línea de intervención en crisis, que fue algo que nos ayudó muchísimo, que refleja este aumento que mencionó el secretario. Tuvimos un aumento de llamadas de hasta el 400%. Entonces, los principales temas eran ansiedad, depresión, asociados a la pandemia de COVID. Dentro de esto, el poder brindar la información de qué hospitales, hacia dónde se pueden dirigir, dar la certeza de cómo vamos a estar cuidándonos en casa, creo que fue uno de los elementos más importantes dentro de la estrategia de salud mental que se pudo dar con la comunicación y con el apoyo de todas las instituciones. Ahora se cumplió entonces, secretario, doctor Jaime, se cumplió, Jalisco cumplió, pero tenemos muchos desafíos. Muchos retos, desde un long COVID, desde secuelas de COVID y desde si estamos preparados para lo que viene. Yo les pregunto y hago esta pregunta general, que cada uno me comente, ¿estamos preparados para lo que viene o para sacar adelante una población sana, secretario? ¿Verdad? Sí, yo creo que va a ser un trabajo muy importante el caminar hacia 3 puntos. El primero es lo que finalmente vaya a ser la definición del long COVID, ¿no? Entonces, que sí lo tenemos el long COVID, ¿verdad? Que sí tenemos long COVID, pero no tenemos todavía la estructura de realmente qué es long COVID. O sea, tenemos muchos signos y síntomas que se desarrollan después de haber padecido COVID y que nosotros le llamamos long COVID, ¿no? Pero la verdad es que necesitamos tener un patrón para decir esto sí es long COVID y esto no es long COVID, porque hay otras enfermedades que se pueden ir asociando, ¿no? Y que se van entonces ensumando. Entonces de ahí el buen diagnóstico, ¿verdad? Esa es la clave. El buen diagnóstico para el médico en general. Esa va a ser fundamental, la definición de cómo va a ser definido un long COVID y qué enfermedades y qué asociaciones. Hoy día tenemos gente que va con palpitaciones que surgen después del COVID, ¿no? O alteraciones como neurológicas. Ansiedad ya, ¿verdad? O alteraciones ya no sabes si es neurológicas. ansiedad o el corazón, usted que es cardiólogo, no, para mí esto es ansiedad, eso no es de cardiólogo. No, pero hay muchas arritmias y se han reportado muchos papeles en los cuales 30-35% de las gentes con corazón sano puede tener arritmias, ¿no? Y eso es secundario a COVID, ¿no? Entonces, ¿eso es long COVID? Puede ser que sí sea long COVID, pero tenemos que definirlo bien. Segundo, tenemos que definir, o sea, una vez estructurado cuál es el diagnóstico, cómo vamos a tratar este long COVID, ¿no? O sea, cuánto tiempo, con qué estrategia, con qué grupos multidisciplinarios, porque generalmente esto no es una afectación de un solo órgano o sistema, sino que es multifactorial. Entonces, ese es otro de los temas que creo que es muy importante en la futura definición del long COVID. Y tercero, pues estaremos pendientes de lo que surjan de las nuevas estrategias terapéuticas para este long COVID, ¿no? Hoy día hay un artículo muy importante del doctor Eric Topol, ¿no? De Scripps Clinic aquí en San Diego, que habla sobre que hay 4 elementos importantes. Primero es tratar de que la gente que no tuvo COVID se siga cuidando para que no tenga COVID. El que dice Esa es la mejor manera de no tener un long COVID. Pero muchos los he visto que ahora tienen, o sea, de los que se la libraron en todos los momentos álgidos. Por eso. Ahora lo tienen. Ahorita es un momento de no bajar la guardia porque alguien que no tuvo COVID, seguro, es el único que no va a tener long COVID. 2, la vacunación. Sí. Es importante que la gente que se vacunó tiene menos probabilidades de tener long COVID que quien no se vacunó. Eso habla a favor también de la vacunación. Entonces hubo un porcentaje que no se vacunó, que sí sería hay un porcentaje.
más o menos, ¿no? 18%, 17%. Que no se vacunó, entonces ellos pueden desarrollar long COVID más fácilmente que quien no lo tuvo en long COVID. Hay un estudio muy interesante de uso de fármacos. Hay un fármaco llamado metformina que pareciera que tiene que ver con el que la gente tomara metformina durante 2 semanas. Es un estudio preliminar, pero quizá empiece ya la farmacología a ver que hay fármacos que funciona disminuyen. Y que no. Exactamente, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Algo que tenemos que tener muy claro es que toda la estrategia hospitalaria, pero no nomás eso, sino también en las comunidades, tendremos que ir viendo quién tiene, ¿no? Signos y síntomas que no desaparecen, que son crónicos, que son prolongados, para estar muy pendientes de darles el tratamiento y la atención adecuada. Y ese es el rastreo que Jalisco ha sido muy bueno en ese sentido de buscar a esas personas. Exacto. Y que lo va a seguir haciendo. Y lo seguiremos haciendo en todas las comunidades. Estaremos en todos los centros de salud tratando de llevarle a las personas cuáles son los principales avances de la ciencia en el sentido del diagnóstico y de cómo vamos a manejar el long COVID. ¿Se termina la pandemia este año? Doctor, usted es un infectólogo, usted es investigador. ¿Concluye y pasamos a una endemia? Sí, yo creo que está muy próximo a que la Organización Mundial de la Salud declare formalmente el fin de la pandemia. Sin embargo, el COVID es una enfermedad que ya se quedó, es un virus que ya se conocía, es un virus de una familia que ya se conocía, que son virus endémicos respiratorios que se presentan cada fin de años, pero 3 de esos virus han sido virus que recientemente han emergido como nuevos virus. Estamos hablando del SARS-CoV-1, estamos hablando del MERS y estamos hablando del SARS-CoV-2, que lo que nos enseña es lo siguiente. Primero, que existen determinantes de la salud que sí hay que atender, y mucho pasa por el medio ambiente. O sea, sí se está presionando, los humanos estamos presionando mucho a ciertas especies que son los huéspedes naturales y después huéspedes intermedios, que después el hombre los consume, y esto genera estrés en esos virus, mutaciones en esos virus, y se adaptan a condiciones del propio huésped para generar enfermedad, y eso nos lo ha demostrado. ¿Va a haber nuevas enfermedades similares? Por supuesto que las va a haber si no tenemos en cuenta o si no tomamos en cuenta estos temas. Segundo, que existen muchos cambios en los estilos de vida, particularmente el comer alimentos con alto contenido de carbohidratos y baja actividad física, que llevan a las condiciones propicias a un caldo de cultivo para generar huéspedes o personas que sean muy susceptibles a la presencia de estos virus. Y haciendo un poquito la referencia de que estamos preparados para una siguiente, yo creo que el mundo tuvo un curso de terapia intensiva de cómo enfrentar en el futuro estos temas. Primero, la ciencia ha sido fundamental. En menos de una semana se tenía secuenciado el virus. En menos de un mes ya teníamos una prueba para diagnosticar la enfermedad. Claro. En menos de un año y en tiempo récord se generaron muchas vacunas altamente eficaces, pero no solamente se generaron estas vacunas, sino que fueron vacunas de 4ª generación, introduciendo los RNA mensajeros, además de las que ya había, hubo otras vacunas que utilizaron tecnologías pasadas. En un año, prácticamente año y medio, se generaron muchos fármacos que tienen alguna actividad y forman parte ya del tratamiento del COVID. Y además, en estos 2 años y medio, pues se generó una evolución impresionante del virus, que es como evolucionan y mutan los virus. Primero, de tener un virus altamente agresivo, ¿sí?, con un R0, o sea, una capacidad de replicación que era más o menos de 2.5, o sea, que por cada caso infectado infectaba 2 o 3 pacientes, claro, sí, con una enfermedad muy agresiva pulmonar, a tener variantes que fueron evolucionando hasta tener el Omicron con todas sus familias que hoy existen y que ahí ya se quedó, ya no ha salido otro,
pero que en este trance, en evolución, disminuyó la capacidad de patogenicidad, o sea, en lugar de tocar receptores pulmonares, se fue a la laringe, generando ya cuadros como muy intensos, ¿verdad? De vías respiratorias superiores, ¿no? Ya el Omicron, pues cuadros más leves, que agarraba... garganta ya no era pero con un R0 muy alto, una capacidad de replicación muy alta. Claro. De tal forma que hoy que está menos intensa la capacidad del diagnóstico, porque ya, bueno, es gripa y no me puse mal. Pues ya no sabíamos pero qué debe era. de haber un montón ahorita de COVID con la variante Omicron, y algunos de esos que se sienten un poquito mal acuden y la prueba, y tenemos casos, siguen saliendo positivas. Entonces, lo que dice el doctor Fernando, debemos de seguirnos cuidando, particularmente los susceptibles, aquellos que no fueron vacunados. Que se sigan cuidando, y bueno, todos. Aunque sea Omicron, esa cultura de la limpieza, sea Omicron, va a ser casos que se pueden complicar. Pero sí que tenemos que hacer cambios en los estilos de vida. Pues nos cambió, doctor, todos esos estilos de vida, y una cultura también de la prevención. Pero de estilos de vida más sanos, o sea, controlar la obesidad, manejo preventivo y oportuno de enfermedades tales como diabetes mellitus, hipertensión, enfermedad pulmonar. Y por supuesto, aunque aprendimos a cómo enfrentar este desafío, pues lo más importante es que no regresemos con una enfermedad igual o peor que la que vivimos en los pasados 3 años. Y que estemos preparados de todo el sistema de salud, con toda la información, y hay que apostarle a la medicina preventiva. Nos ahorraríamos bastantes recursos si realmente le apostamos a ello, y no hasta etapas tardías, ¿verdad?, con una enfermedad ya crónico-degenerativa. Nos vamos a ir a unos mensajes y regresamos. Se está poniendo muy interesante todo este tema. Hay tantas preguntas que comentarle aquí a nuestros panelistas. Regresamos. Regresamos este domingo a 3 años de la pandemia, y sí, muchos problemas también de socialización, porque pues todo el mundo estamos acostumbrados a saludarnos, a abrazar, y los niños que les quitaron su escuela o que ni conocieron la escuela con los 3 primeros años de preescolar y que directo se pasó, o sea, fue muy difícil que eso... Hay un gran compromiso, secretario, con la cuestión mental, y a inyectar, no sé si hay un presupuesto del 2% a nivel federal, pues de apostarle también a la salud mental, ¿verdad, secretario? Sin lugar a la menor duda, tenemos que apostarle mucho a la salud mental. Porque dejar secuelas, ¿verdad? Porque, por supuesto, no solo deja secuelas, sino que vivimos procesos desconocidos para nosotros, como era el quedarte en casa, ¿no? Tanto tiempo, el quedarte encerrado, ¿no? El tener una comunicación de 24 horas en forma permanente, padres, hijos, ¿no? Y quien estuviera en casa. Divorcios ¿no? ocasionó. Por eso, porque era quédate en casa, ¿no? Quédate en casa. Entonces, la salud mental es algo que tendremos que retomar, porque todo mundo cambió su paradigma, sobre todo mental, de lo que era desde... ¿Qué hago cuando despierto? ¿Qué hago cuando en vez de ir a trabajar? ¿Y qué hago con la gente que tengo aquí alrededor, verdad? Sí, así es. Era todo un cambio de mentalidad. Desde el hogar, desde la escuela, les decíamos los maestros, también hay quienes, pues, adultos mayores, que estaban solos y que también ellos no podían ir a inscribirse, no podían ir traer o no los dejaban. Y era un pánico también, tienes COVID, y era una etiqueta terrible. No, o sea, ahí fue algo muy feo que de seguro todos nos damos cuenta. Y a ustedes cómo los agredían médicos, ¿verdad? Sí. Eso es algo muy importante, ¿no? O sea, Jalisco también fue pionero en el sentido del tema de tener una fiscalía especializada en temas de agresión al personal de la salud. Se puso una fiscalía especializada y se puso un transporte especializado. Un servicio, ¿es cierto? Un transporte especializado para... A los héroes de blanco. A las enfermeras, a los médicos, a todos los que de alguna manera estaban atendiendo, porque en esta inseguridad, en esta no saber qué, hubo mucha agresividad, y esto de alguna manera... Caíamos en pánico, secretario. Sí, era miedo, era pánico, era toda una serie de trastornos que estaban sucediendo, que había que responder ante ellos, porque nosotros teníamos que seguir atendiendo a las gentes. Hay que entender que el sector salud fue el responsable de la contención de todas estas manifestaciones, y además del tratamiento de las enfermedades propiamente dentro de los hospitales. Rápidamente, ¿cuánto tiempo se tardará
no sé, años, porque si se detecta una enfermedad mental en 6 a 7 años, ¿cuánto tiempo tardaremos en sanear todo lo que vivimos? Creo que es importante esta parte de los niños, niñas, adolescentes. Sí. Primero, por principio de cuenta, partiendo de que el trastorno mental tiene un origen biopsicosocial. Esta parte social se vio limitada ahora con la pandemia, entonces tenemos que reforzar. Afortunadamente la resiliencia que tienen los menores se puede ir trabajando ya ahora que nosotros tenemos la certidumbre de que podemos retomar nuestras actividades. Primero, recomendación, el autocuidado. Lo decíamos en el personal de salud. Si yo como padre, si yo como profesional de la salud no tengo ese cambio en estilo de vida, en alimentación, en el sueño, en la higiene, no voy a poder transmitir a la persona que está a mi cuidado, el adulto mayor, el niño, cómo cuidarse. Entonces, la recomendación sería, primero me cuido yo para poder cuidar a los que están a mi cargo. Y segundo, disminuir ya con esta visibilidad de los problemas de salud mental, la brecha de atención. Está claro que no somos los suficientes psiquiatras para dar la atención a todos los trastornos mentales que se han presentado. Entonces, la visión que tenemos nosotros es una capacitación al personal de primer nivel para que ellos puedan abordar estos fenómenos y cuando se requiera ya en casos graves poder referirlos a nosotros para el abordaje especializado. Doctor Julio, ¿dejarán algunas áreas, por ejemplo el IMSS, ya para COVID, para secuelas de COVID? ¿Cómo le harán para capacitar a los médicos un buen diagnóstico? Porque de repente traes ya una gripe de un mes, no sabes si es influenza COVID, se ligó, no sabes si es depresión, si es estrés. ¿Cómo realizarán esos buenos diagnósticos? Pues mire, actualmente el IMSS, como les comentaba, los MAR siguen activos. ¿Van a seguir activos? Siguen hasta ahorita activos. Tenemos 75 módulos respiratorios para atención de pacientes y la detección. Y si es un grupo de riesgo, medicamento Paxlovid para darles y no se vayan a complicar. Hablando de los temas de esto, de la pandemia, bueno, no solamente fue la atención de pacientes COVID, también fue el rezago que creó en las instituciones por dejar de atender a pacientes con enfermedades ordinarias. ¿Qué serían ordinarias? esas las otras pandemias? Todas las que se dejaron de atender, de cáncer, de obesidad, de hipertensión. Bueno, los servicios de soporte de vida, como los llamamos nosotros, no se suspendieron. Pero la gente tenía miedo de ir, doctor, ¿a poco no? Al hospital, sí. No quería salir para nada. Sí, claro, y dejabas ahí el tratamiento trunco que tenían, ¿no? Pero, sin embargo, el IMSS nunca dejó de atenderlos y también creó las estrategias ahora el año pasado, la recuperación de los servicios y este año la continuidad de los servicios. Es decir, el año pasado recuperamos toda la cantidad de rezago quirúrgico, de consultas que no se habían dado y este año estamos continuando. ¿Ya van al corriente? Vamos al corriente, tenemos poquitas cirugías diferidas, 200 de nosotros. Porque hasta cirugías, trasplantes se dejaron de hacer. En este año estamos ya poniéndonos al corriente, es mínimo lo que nos falta por recuperar y vamos a dar continuidad. Ahora, la infodemia, que es muy importante darla a conocer. Nos comenta el secretario de Salud y el doctor Jaime que como medio pues nos capacitamos, nos hicieron una capacitación intensa, porque sabemos cubrir huracanes, sabemos cubrir sismos, explosiones, pero no una urgencia sanitaria. Entonces nos sumamos a eso. Primero era las pandemias, de dónde vienen, cómo se contagian y cómo toda esa carga de información científica y académica focalizarla de manera sencilla. Entonces, como medio de información, como medios nosotros también estábamos a la par aprendiendo mucho de los médicos y del sector salud y de las instituciones del sector salud para informarle a usted bien. Entonces, ahora como esa infodemia, que era porque teníamos una información falsa que circulaba y era el enemigo número uno de nosotros como medio atacar esa información falsa. Bueno, voy a utilizar una expresión de un exsecretario de Salud, experto en salud pública, el doctor Julio Fren, que decía que en una pandemia el 50% del daño que causaba el agente que estaba generando la pandemia era en este caso del SARS-CoV-2, el virus en sí, o sea, las enfermedades, las complicaciones de long COVID, etcétera, etcétera. Porque el otro 50% del daño lo generaba una mala comunicación. Así es. Y a eso se refiere, y por eso es tan importante el tema de salud mental. O sea, que podía ser la diferencia entre la vida y la muerte de alguna persona, Claro. Esa mala información. Claro, entonces, a ver, nosotros, sí. Mensajes muy cruzados, ¿sí? La OMS, hay que utilizar cubrebocas,
otros líderes importantes cuyo mensaje es muy potente, como líderes nacionales. No hay que utilizar el cubrebocas, no sirve. Y no es cierto. Algunas lo que estamos personas vacunas, algunas otras personas no vacunas. Algunas personas hay que quedarse en casa y no hay que ir al hospital porque ahí te vas a morir. Y efectivamente se morían, y algunas otras no. O no te vacunes. Algunas otras informaciones que surgían a través de estos medios digitales, toma cloro, algunas otras no, y daños importantes. Y evidentemente, pues sí, al inicio vimos los casos, por ejemplo, de saturación de los servicios de salud, particularmente de países que queríamos muy sólidos sus sistemas de salud, como por ejemplo como Italia, donde llegaron a ver situaciones de dónde ponemos ya los cadáveres, o sea, nos sacaron las bolsas, o ¿cuál atendemos? ¿A cuál le ponemos el ventilador? ¿A este o a este? Dependiendo de las condiciones. Entonces esto causaba mucha ansiedad. Entonces, si le abonábamos con mala información de que está por llegar, que va a arrasar, que no sirve nada, que hagas lo que hagas, no va a pasar nada, entonces creo que en esa parte fue fundamental, y emergieron a través de redes sociales grandes personajes, particularmente médicos, periodistas, que mandaban información muy puntual y clara, ¿sí? Entonces, la infodemia sí que generó mucha confusión, muchos problemas, muchos daños, particularmente de salud mental, por esas crisis de ansiedad, pero también muchos daños que mucha gente, por no acudir pronto, no tomarse una prueba, por no ponerse la vacuna, fallecieron. Bien. Vamos a irnos a un corte, pero ya regresamos a las conclusiones. Se nos fue muy rápido, pero antes de irnos a las conclusiones, secretario, rápidamente. Usted nos dice que son 20,000 personas las que murieron. Cerca de 20,000. Ese es el costo de una pandemia. ¿Tenemos el costo económico? Regresando del corte, que no lo comenta. Regresamos. Jalisco cumplió en hacerle frente a una pandemia que continúa, pero que sacó la casta. Y la verdad hay que decirlo, las buenas noticias también son noticias. Y hay que decir todo lo que se hizo, pero lo que aún falta. Y hay que ocuparnos, en lugar de preocuparnos a cómo vamos a salir con todo lo que se ha plantado aquí en la mesa. Rápidamente, pues tiene cada uno de los panelistas 2 minutos para las conclusiones. Hay preguntas, ¿estará la vacuna ya dentro de un esquema de vacunación? ¿Habrá más vacunas? ¿Ya nos quedamos así? ¿Cómo va a ser? ¿Y qué es lo que viene? Así que le damos la voz al doctor Julio. Julio Bueno, por favor. Sí, mira, dentro de los objetivos de la salud siempre es la prevención, ¿no? Debe de ser el principal objetivo. Sin embargo, lo que uno no haga por uno mismo, nadie más lo va a hacer. ¿A qué me refiero? Bueno, pues a prevenir enfermedades en la población, ¿no? Entonces tienen que acudir a los centros de salud, a las unidades de medicina familiar, para tratar de prevenir esos posibles riesgos que tienen y no enfermarse. Y aquellas personas que ya están enfermas, pues tratar de ser controlados de sus enfermedades. El ejercicio es muy importante, la alimentación. Eso se basa. La vacunación, bueno, actualmente nosotros en el IMSS tenemos vacunación en las unidades de medicina familiar. Bien. Pueden acudir por vacuna COVID. Y concluiría yo con el agradecimiento pues a todas las instituciones que aquí estamos. Realmente la organización, la comunicación y las estrategias que se crearon intersectorialmente lograron que Jalisco tuviera buenos números en la pandemia. Bien, gracias, doctor Julio. Doctor Jorge. Sí, yo concluyo 3 puntos. Dentro de la esfera de salud mental, punto número 1, que ya somos un tema prioritario, que ya para muestra un botón, el hecho de que salud mental esté dentro de este panel ya nos deja huella de que salud mental es un tema prioritario. Segundo, el enfoque que debemos de tener es un enfoque preventivo, coincido totalmente con el doctor Julio, un enfoque de autocuidado. Ya nos están dando las herramientas dentro de las instituciones, hay que replicarlas y hay que entenderlas. Y tercero, pues también el agradecimiento. Sabemos que trabajando en equipo vamos a llegar a buenos acuerdos. Así es. Muchas gracias, doctor. Doctor Jaime, ¿cuáles son sus conclusiones a 3 años de la pandemia y cuál es el mensaje que da la población? Bueno, yo creo que nos enfrentamos a
a un nuevo patógeno que ha causado grandes estragos tanto en salud, en muerte, como en secuelas de impacto económico, de daños a la salud mental, y sí que como sociedad nos tenemos que replantear qué debemos de hacer para evitar que estas situaciones de enfermedades emergentes y patógenos reemergentes aparezcan. Segundo, demostramos o se demostró que cuando hay solidaridad de la sociedad, sí, cuando hay trabajo en equipo de las diferentes instituciones que atienden la salud, se logran grandes resultados, y que evidentemente es necesario que exista un liderazgo que genere certeza, seguridad para tener los recursos humanos y materiales necesarios para poder enfrentar esta pandemia. Y finalmente, nosotros en los hospitales civiles y como sector salud nos sentimos profundamente agradecidos con todo y reconocidos con todos nuestros trabajadores, médicos, enfermeras, intendentes, camilleros, rehabilitadores, inhaloterapistas, cuidados críticos, etcétera, etcétera, de laboratorio, que atendieron poniendo su vida por delante a todas las personas. Agradecer la solidaridad que tuvimos de la sociedad para enfrentar los retos que le representan al sector salud, de tener las manos para tener gente suficiente para hacer pruebas, diagnósticos, comunicación a la sociedad y evidentemente la vacunación. Y en eso fue parte fundamental la Universidad de Guadalajara, en toda esta estrategia que se tuvo. Pero también agradecer a todas las instituciones privadas que aportaron equipo, insumos, recursos para poder atender de manera más eficiente, con protección personal, con insumos que eran necesarios para poder enfrentar la pandemia. Y por supuesto un agradecimiento al gobierno, al secretario, por este gran desempeño que se tuvo en la pandemia. Bien, muchas gracias, doctor Jaime Andrade. Secretario, ¿cómo concluimos? Jalisco cumplió, hay nuevos desafíos. ¿Qué esperanza y qué pues medidas de prevención le puede decir a la población? Usted que es el secretario, si va a haber nuevas reuniones, nuevas estrategias de esta reingeniería en este 2023. Bueno, yo concluiría diciéndoles que a 3 años de la pandemia, lo que tenemos que reconocer es que la afectación de una catástrofe médica o catástrofe como la que hemos vivido afecta todos los órdenes de un ser humano, no nomás la salud. La economía se afectó, se afectaron los sistemas de producción, se afectó las relaciones sociales, y entonces es importante no perder de vista, ¿no?, al ser humano en el punto de enfoque de la pandemia. Por ende, yo quisiera sumarme al agradecimiento no nomás del sector salud, que realmente sacó la casta y fue un motivo de contención muy importante, sino a toda la sociedad que escuchó y realmente estuvo pendiente de cuál era su comportamiento para poder sacar adelante esto. Los contagios eran contagios que a veces la gente ni sabía que estaba enferma y podía contagiar. Entonces, realmente el poder saber exactamente cuántos pacientes estaban contagiados fue importante. Segundo punto importante de estas conclusiones: la ciencia siempre tiene que decir algo en temas de salud. No podemos evitar estar al pendiente de lo que nos dicen las organizaciones mundiales, como la Organización Mundial de la Salud, como la Organización Panamericana de la Salud. Debemos de hacerle caso a la ciencia y debemos de escuchar a los especialistas. Creo que el hecho de haber tenido una mesa de salud que estaba conformada por especialistas, por todas las áreas de la salud, fue muy importante, pero también en esta mesa de salud había áreas de economía, áreas de educación, áreas universitarias, áreas sociales, y creo que esto fue muy, muy importante. Y finalmente, creo que una pandemia, como decía el doctor Jaime Andrade, necesita
comunicación asertiva, comunicación comprometida, comunicación que realmente le lleve la realidad a las personas para quitar toda esta infodemia. Y yo aprovecho y termino agradeciendo a todos los medios de comunicación. Ustedes fueron un gran medio de comunicación para poder llegar a la población y decirle cuáles eran las instrucciones que como sector salud dábamos a la población para tratar de contener a esta pandemia. Entonces, yo sí quiero agradecerte. Gracias de verdad, especialmente Rocío, todos estos foros, todas estas entrevistas, todas estas comunicaciones que se tuvieron para con la población a 3 años del inicio de esta pandemia, sin las cuales hubiera sido muy, muy difícil el que la gente pudiera saber cuándo sí, cuándo no, qué tomar, qué no tomar, qué hacer, qué no hacer, y realmente eso ayudó a que pudiéramos en su momento contener esta pandemia, que hoy a 3 años se nos olvidan los graves momentos que vivimos, pero realmente fueron días de más de 24/7, fueron semanas profundamente largas, fueron de cubrebocas tatuados, fueron trajes Tyvek, fueron muchísimas gentes que decían: yo ya no quiero ser doctor, yo ya no quiero ser enfermera, yo ya no quiero estar en el sector salud, porque es ver gente morir, es ver gente con complicaciones, y realmente hicieron un proceso de contención extraordinario. Realmente agradecer a todo este sector salud, siempre será uno de los principales temas. Como secretario de Salud, agradecer a las instituciones, al IMSS, a los hospitales civiles, al ISSSTE, al Hospital Militar, también, ¿no? Al liderazgo que se tuvo en la estrategia Correcaminos por parte de los 2 hoy generales, ¿no? Que llevaron a cabo esta dirección de la vacunación contra el COVID-19. Entonces, decirle a la gente que una pandemia es un tema que nos afecta a todos, que nos incluye a todos, y que la solución para esta pandemia somos todos. Claro. Gracias, secretario. Y ahora nosotros como medio de comunicación tenemos esa responsabilidad de especializarnos y de llevarle a usted la información lo más oportuna, lo más objetiva posible, porque usted se merece saber la verdad y nosotros capacitarnos. Secretario, muchas gracias. Doctor Julio, bueno, muchísimas gracias. Doctor Jorge Blanco, gracias. Y bueno, doctor Jaime, que es nuestro médico de cabecera, muchísimas gracias. Y gracias a usted, a cuidarnos, a apostarle a la medicina preventiva e ir con el especialista. Que pase buen domingo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.